Sin duda, estar en esa lista con esos cinco nominados, con el gran Hayao Miyazaki, me quito el sombrero. Él es el maestro, yo soy un aprendiz. Y con esas películas de estudios americanos, como es Elemental de Pixar, o Nimona de Netflix, o Spider-Man de Sony, es un honor estar con lo mejor de la cosecha del año, porque es una película donde la emoción está a flor de piel. Yo creo que está mucho más presente cuando se convierte en una experiencia sensorial donde no hay diálogos. No es una película convencional, no es una película como otras que hay actores que hablan, no. Esto es una película para que el espectador sueñe despierto durante hora y media. Hola amigos de la Cinestación, bienvenidos a una entrevista aquí con nosotros. Hoy es un día muy especial porque tenemos a un nominado al Oscar, pero sobre todo a un gran cineasta español que es Pablo Berger. Bienvenido, Pablo. Hola Cristian, encantado de estar en tu programa. No, gracias a ti, de verdad. Primero, felicitaciones por esta nominación al Oscar, por los Goya que ganaste, por el premio Annie Award también que hace poco ganaste, y por todo esto, y por hacer esta película, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Eh, Primero comentarte que acá en el equipo nos emocionamos bastante con esa video reacción que se hizo viral de ustedes escuchando la nominación al Oscar. Imagino que ha sido una época de locos este tiempo, hacer esta campaña, estar viajando, recibir entrevistas y sobre todo estar nominado al lado de Hayao Miyazaki, que para cualquiera debe ser un honor. Y quisiera preguntarte cómo te has sentido y tú y tu equipo todo este tiempo, ¿no? De esta nominación. Sí que es verdad que la película ha ido creciendo poco a poco. Todo empezó en el Festival de Cannes y como tú bien has dicho, has nombrado un montón de premios, pero ya la guinda de esta bola que ha ido creciendo es la nominación al Oscar. Cuando recibimos la noticia, que yo sé que tú has visto el vídeo viral, yo creo que nuestro grito se oyeron en Perú, porque gritamos y gritamos, porque nos inundó de felicidad. ¿Por qué? El ego de los directores es muy grande. Ya, no es ya una cuestión de ego, es una cuestión de que sabíamos que en el momento que la película se nominaba al Oscar, la película se iba a hacer global, más público iba a ver la película, más gente la va a ver en todo el mundo y en Perú. Y ese es el mayor premio. Sin duda, estar en esa lista con esos cinco nominados, con el gran Hayao Miyazaki, me quito el sombrero. Él es el maestro, yo soy un aprendiz. Y con esas películas de estudios americanos, como es Elemental de Pixar, o Nimona de Netflix, o Spider-Man de Sony, es un honor estar con lo mejor de la cosecha del año. Sí, imagino que sí. Y como dicen, ¿no? Es estar con los grandes, ¿no? Estar con los grandes, pero yo creo que mi amigo Robot le sobra grandeza también. Y hablando un poco de la película, a mí me ha conmovido bastante. Creo que mi amigo Robot habla sobre la pérdida, sobre el duelo, sobre recordar a alguien, sobre, no sé, de quizás encontrar esa búsqueda que uno tiene de encontrar a su alma gemela, a alguien que lo complemente y de lo que a veces es un poco dolorosa y hermosa que es la soledad, ¿no? Y Ujú. cómo reponerse a ella, ¿no? Pablo, para ti, mi amigo Robot, Robot Dreams, ¿qué significa para como la película? Yo creo que, Cristian, lo has definido muy bien, de verdad, ¿eh? O sea, creo que tienes que acompañarme para presentar la película, porque hablar de la pérdida, hablar del duelo, hablar de lo hermoso y doloroso que puede ser la soledad, ambas cosas. Yo creo que la película habla de la vida como es. Muchas veces en el cine no estamos acostumbrados a hablar de la vida, hablamos de lo que es un final feliz o de una situación muy diferente a la realidad. El género que mejor refleja la vida es la dramedia, la tragicomedia. En la vida hay que reír y llorar. Y eso es Robot Dreams, una película para reír y llorar. Y habla de la memoria. Habla de muchas cosas, pero para mí la memoria es muy importante. Y yo te diré que cuando yo leí la novela gráfica, que es Robot Dreams, en la que se basa mi amigo Robot, y cuando decidí hacer la película, cuando llegué al final, se me saltaron las lágrimas. Se me saltaron las lágrimas, estaba absolutamente conmovido. ¿Por qué? Porque vi la película en mi cabeza, porque eso es algo que los directores podemos hacer, visualizar una película antes de que esté hecha, pero sobre todo porque me acordé de un montón de personas que ya no están conmigo. Me acordé de mis padres que no están conmigo, me acordé de uno de mis mejores amigos que ya no lo somos, y de alguna manera
quería hacer esta película como un homenaje a ellos, pero también quiero pensar que el espectador se la va a hacer suya y va a hacer sus sustituciones y se va a acordar de gente que ya no están con él. Y eso es como mi objetivo, que la película sea como una catarsis, pero para el espectador que va a completar la película. Sí, creo que es muy importante lo que mencionas, porque la gente lo va a interpretar a su manera, ¿no? Conforme a las cosas que ha vivido. Y esa catarsis de que tú hablas, por ejemplo, yo también la he tenido, ¿no? Y quería preguntarte, tú la has adaptado de la novela de Sara, pero ¿por qué Nueva York de los 80? Bueno, Nueva York de los 80 es muy bonito, hay muchas películas que están ambientadas en esa época, pero no sé, quizás para ti significa algo o lo has hecho por lenguaje cinematográfico. ¿Por qué Nueva York? Bueno, mira, la novela gráfica no aparece en Nueva York, aparece una ciudad americana no definida. Pero yo cuando empecé a escribir el guión, enseguida me di cuenta que los protagonistas de Robot Dreams o mi amigo Robot tenían que ser Robot, Doc y la ciudad de Nueva York. Y por una razón fundamental, yo viví 10 años en Nueva York. Ajá. Conocí a Nueva York en los años 70, en los años 80 y viví una década allí. Entonces, yo fui a estudiar cine con una beca a la Universidad de Nueva York, hice un máster en dirección a la Universidad de Nueva York, me convertí en cineasta y en adulto. Yo me enamoré en Nueva York, me rompieron el corazón, me volví a enamorar, hice amigos, perdí amigos y me fui de la ciudad de Nueva York. Ya no estoy viviendo en Nueva York, vivo en Madrid. Entonces, esa década, sin duda, es una de las razones fundamentales de que la película se desarrolle en el Nueva York de los 80 y en Nueva York. Esta película, como he dicho antes, es mi carta de amor a Nueva York. Y me Ujú. gustaría pensar que el espectador peruano que compre una entrada y vaya a ver Mi amigo Robot, durante hora y media viaja en el tiempo y en el espacio a Nueva York de los 80, un Nueva York que ha desaparecido. Y sé que lo va a gozar cuando vea la película. Sí, eh, muchas de nosotros los cinéfilos que amamos cuando vemos las películas es transportarte, ¿no? La capacidad de esta película de poder transportarte a esa época y sentir que estás ahí y estás viviendo lo que está viviendo Robot o lo que está viviendo Doc. Y hablando sobre el tema de los no diálogos, que me pareció muy curioso, eh, bueno, en mi opinión, te voy a dar mi opinión. Y yo lo sentí como que es perfecto que no haya diálogos porque muchas veces cuando uno está solo, cuando uno está en la soledad, lo único que escucha o cuando vive solo es el sonido de la calle, la música que escucha, lo que ve en la tele, etcétera, ¿no? Y creo que por ahí podría ser una de las intenciones que yo creo que la película no tiene diálogos. Pero te pregunto a ti que por qué decidiste no hacerla, quizás por un tema de sensibilidad cinematográfica o porque el hecho de que no tenga diálogos hace que rompa esta barrera del idioma y que le pueda llegar a mucha más gente. ¿Cuál ha sido la intención sin Mira, diálogos para Matrix? Robot Dreams es una película hermana de una película que hice hace 10 años que se llama Blancanieves, que tampoco tiene diálogos, ¿no? Ujú. Entonces, yo descubrí al hacer Blancanieves que tenía un efecto muy especial en el espectador. Blancanieves era una experiencia sensorial, era una película, una experiencia musical y el espectador, de alguna manera, soñaba despierto. Y eso mismo es lo que pasa con Robot Dreams. Por eso yo quería hacer algo que tuviese esa connotación de escribir en imágenes y que tampoco tuviese diálogo. Es verdad, como tú bien dices, la película habla de la soledad y cuando tú vives desde la soledad, escuchas muchos sonidos, eres muy sensible a todo lo que ocurre a tu alrededor. Pero también para mí me permitía el no tener diálogos, es que de alguna manera el espectador tuviese más espacio para él para completar su historia, que de alguna manera esa máquina empática que es el cine y esas sustituciones fuesen mucho más directas y que ese viaje emocional, porque al final Robot Dreams es un viaje emocional, una montaña rusa emocional, donde se grita, donde se ríe, donde se llora, porque es una película donde la emoción está a flor de piel, yo creo que está mucho más presente cuando se convierte en una experiencia sensorial donde no hay diálogos. No es una película convencional, no es una película como otras que hay actores que hablan, no. Esto es una película para que el espectador sueñe despierto durante hora y media. Sí.
Tienes mucha razón, concuerdo contigo. Ya para ir terminando, Pablo, noté muchas referencias al cine mudo, como lo has mencionado. Tuve la oportunidad de ver Blancanieves y me pareció increíble. Incluso cuando vi el tráiler de Robot Dreams, la música que se pone me recordó mucho al cine mudo, ¿no? Y creo que la música es muy importante, como lo has mencionado. Bueno, felicitarte, Pablo. Quizás para cerrar esta entrevista, no sé si podrías hacer una reflexión sobre la película, sobre este cine mudo, e invitar a los seguidores de La Cinestación a que puedan ver la película en cines que ya pronto va a estar disponible aquí en Perú. Vale. Sin duda, antes que director soy cinéfilo y mi época del cine favorita son los años 20. Es la era dorada del cine mudo. Para mí la llegada del sonoro es un paso atrás, sin duda. En los años 20 tenías Buster Keaton, tenías Charlie Chaplin, tenías Murnau, tenías Abel Gance, tenías Victor Hostrom. Y el cine, la poética visual del cine era mucho más poderosa que en la actual, ¿no? Entonces, sin duda, esa es una de las razones por las que quise hacer esta película. Y si hay directores del cine mudo que me han influido mucho para hacer esta película, si tengo que decir, bueno, voy a decir dos, pero el primordial fue Chaplin, y hay una película a mí que ha sido fundamental a la hora de hacer esta película, que es Luces de la Ciudad, City Lights. Chaplin inventó la dramedia, la tragicomedia. El final de City Lights, de Luces de la Ciudad, si no lloras es que estás muerto, y si no te ríes viendo City Lights, es que no tiene sentido el humor. Entonces, con todo mi respeto al maestro, Robot Dreams quiere provocar sensaciones similares a la que hizo Chaplin. Y otro director de cine mudo que me apasiona y que le hemos hecho un gran homenaje es Buster Keaton. En Uf. la película aparecen muchos homenajes de Buster Keaton. Y tú que eres cinéfilo y los que te escuchan a ti en la Cinestación van a encontrar en muchas lo que llamamos los Easter eggs o huevos de Pascua de referencias cinéfilas. Así que para acabar, que sé que tu programa hay mucho cinéfilo que te sigue, animo a todos tus oyentes que vayan a ver Robot Dreams en los mejores cines de Perú, a todos los oyentes de Cinestación. Hasta la próxima y muchísimas gracias por tenerme en tu programa, Cristian. Gracias a ti, Pablo, por todo. Estamos viéndonos pronto y suerte en los Oscars. Muchas gracias. Gracias.